lobos acechando una comisaría al ritmo de sintetizadores, mientras los corderos se atrincheran con el valor y el honor como sus principales armas. Héroes y antihéroes enfrentados a una banda de alimañas en una película que ha influenciado a muchos cineastas y que convirtió a su director en todo un referente del séptimo arte. Intriga y suspense con dosis de terror en un film del nunca suficientemente reconocido John Carpenter. Desde luego hay colaboradores que convierten la serie B en serie A. Soy Santiago de Lucas, guionista y realizador. ¿Qué tal? Hola, Bensi, gracias por el halago. El escritor Antonio Lázaro. Hola, ¿cómo estás? muy buenas, Bensi. Y el guionista y editor David Parajes. Aquí estamos una vez más. Bueno, la verdad es que la película que vamos a ver hoy, aunque siempre la catalogan como serie B, para nosotros es una A con plus. Para la mayoría de nosotros. Bueno, os voy a dejar que luego opinéis sobre ella, pero antes quiero que la recomendéis, Santiago. Bueno, tú sabes que yo soy un gran fan de John Carpenter y vengo aquí a defenderlo frente a alguien que a lo mejor duda de su talento y su maestría, que puede estar aquí en la sala entre nosotros. Puede estar entre nosotros, ya sabremos quién es luego, más tarde. Y decir que muchos de los espectadores han visto muchísimas películas de John Carpenter sin saber que son de John Carpenter, como pueda ser La Cosa. La Cosa es una de sus películas más sonadas, o El pueblo de los malditos, o otras tantas películas de demostrado talento. Y es el caso de su segunda película, que es la que vamos a ver hoy aquí, Asalto a la comisaría del Distrito 13, una película genuina donde las haya, con influencias de western, es una película de acción, de suspense, tiene de todo, intriga, y yo incluso la catalogaría de, entre comillas, ciencia ficción, ¿no? Por la situación que va planteando a lo largo de la película, en lo que deriva la película. Es una película que te atrapa desde el principio hasta el final y que los espectadores de la serie B, que la llevan a la serie A, van a admirar y disfrutar con el maestro Carpenter. Antonio. Pues bueno, para mí que la vi en pantalla grande y la vi en su momento, porque yo creo que esta película es de las que se estrenaron más o menos en su momento en España, era el 76, posiblemente en el 77 o 78 ya tuvo distribución comercial. ¿Es del 70 esta película? ¿Es 76? 76. No, no, es del 76 porque su anterior, su primera película es del año 74, Dark Star. Entonces esta fue su segunda película, que por cierto la hizo con $6.000, es decir, unos 4.800 euros de nuestra época actual. Que sepan los espectadores que es una película hecha con muy pocos medios. Que eso se te va en bocadillos para el solo equipo. En bocadillos, solo en catering ya se te va, actualmente se te va eso. 4.000 euros. 4.000 euros. O sea, que sepan que esta película está hecha con ese presupuesto y que derrocha talento, ingenio y maestría por todos lados. No, y debió recaudar un montón porque tuvo distribución internacional, eso está claro. Yo recuerdo que la vi en un cine ya desaparecido en Madrid, el Cine España, que estaba en el barrio de Campamento, en la avenida, en la autovía de Portugal prácticamente, la salida de Madrid, y es un recuerdo indeleble. O sea, ahora cuando la vuelva a ver, seguro que retorno a esa época generacional. Es una película emblemática de los 70, de la guerra de pandillas, que es, digamos que es una lacra o una situación que perdura. Ahora mismo hay noticias de actualidad en el mismo Madrid, entre bandas y tal, y en aquella época era en todo el mundo, no solo en Estados Unidos, era una constante, era una alternativa a la marginalidad de la juventud de los barrios. Entonces esta película parte de ahí, pero como bien dice Santiago, nos lleva a otro terreno, nos instala en el discurso del género, pero de un género que son varios géneros, es una amalgama de géneros. Es una película que ante todo es un thriller de acción, pero tiene un momento tiene un punto de thriller hipnótico, mágico, de género fantástico.
Todo eso es lo que el espectador de ahora va a apreciar y disfrutar. Es una película que no da tregua y que, bueno, pues tiene unas connotaciones y representa, ya digo, toda una década que ahora mismo está muy de moda, los 70, en literatura, en cine, etcétera. Y añadir que está llena de guiños al cine, al cine en mayúscula. Al gran cine, ¿no? Al gran cine, está llena de guiños. Y lo importante, yo creo, de esta película es que tal vez no se toma en serio a sí misma. Posiblemente Carpenter, cuando la hizo, se tomaba en serio a sí mismo como director, pero la película creo que la hizo sin una pretensión. Es decir, creo que es más es un divertimento de domingo por la tarde, ¿no? Para que todo el público la vea y pase un grato momento, y eso es el grato momento que creo que hoy van a pasar viéndola. Por favor, David, ¿qué tienes que decirnos? No, porque estoy Lo bastante... hemos dejado para el final, no sé si No, que sabes. estoy... A ver, estoy bastante de acuerdo con lo que ha comentado Santi. Esta película pertenece a una corriente de películas que ahora ya, pasado el tiempo, ya aquí ya empezamos a conocer, nos resulta más familiar el término de greenhouse, ¿no? Estas películas de sesión doble, baratas, que se solían ver a lo mejor en Estados Unidos en los cines estos de que van con los coches y las novias y estas cosas, y películas muy cortitas, muy baratas, películas efectivamente sin pretensiones. La película, habéis citado muchos géneros solemnes, thriller, acción, western, terror. Creo que también tiene un lado muy acentuado de comedia. Yo por lo menos me río mucho viéndola. Sí. ¿Pero es comedia involuntaria o es bueno, comedia? eso ya el espectador ahora lo valorará y luego lo comentaremos. Pero de todos modos, la película, lo que es innegable es que es un clásico dentro de ese género de películas, ese cine trash, ¿no? Ese cine un poco marginal, que bueno, nos guste o no, sí que es verdad que gracias a películas como esta, o principalmente por películas como esta, desarrollaron toda una corriente a lo largo de las 2 décadas siguientes. Durante los años 70 y 80 le surgieron muchísimas imitaciones, hijos, nietos, sobrinos, reconocidos o no reconocidos, pero bueno, que digamos que formó parte de una escuela larga y es algo que desde luego ese mérito no se le puede negar a John Carpenter. El gran bastardo, perdona, Tarantino, ¿no? Uno de ellos. Uno de ellos, sí. Bastardo de lujo, bastardo Quizás de el más lujo. célebre, sí. Más talentoso también. Por supuesto. Sí, uno de los más talentosos, desde luego. Vamos a ver ya salto a la comisaría del distrito 13. Acabamos de ver una película del año 1976 de John Carpenter, Asalto a la comisaría del distrito 13. Antes de comenzar el programa ha habido aquí, no rifirrafe, pero sí, pues bueno. Somos amigos, somos amigos. Una pequeña balacera, una pequeña Un balacera. intercambio de pareceres. Claro, y ya está. Eso es, un ya intercambio está. de pareceres, porque Porque para eso Hay- hemos venido, claro. para eso No, hemos no, y venido cada para uno tiene comentarla. En democracia es lo que procede. Ahora, Claro si que sí. siguiésemos el ejemplo de Carpenter, rápidamente sacaríamos las armas. Porque aquí todo se resuelve Sí, con a armas. base de tiros. Si y de- necesitáis silenciadores, voy al coche. Ah, es Ay, cierto. chup, chup. Esta época es muy de silenciadores, ¿verdad? Es muy de chup chup, Sí, sí. como Starluz. No, Chup, chup. es que Dos argumentalmente pastillas. juega. El hecho de que sean silenciadores Claro. impide que se entere el vecindario, Claro. hace que llegue tarde la policía, etcétera. Hemos dicho al principio que esta película tiene mucho de muchos géneros, pero la intriga, el suspense, yo creo que es el principal. No sé qué pensáis vosotros. Hombre, Creo que es el también, ingrediente claro, pero principal, de la, todos modos, intriga y el suspense. es que yo creo que lo primero que hay que comentar es que Carpenter con esta película pretendió hacer un remake encubierto de Río Bravo, ¿no? De Howard Hawks, Sí. que era, digamos, su máxima influencia, al margen de que luego era un admirador del cine de George A. Romero, de estas películas de zombies y Godzilla, toda esta un poco la serie B tradicional, pero bueno, que de alguna manera su coartada artística para presentarse en el mundo, ¿no? Porque esta película consiguió llegar, por ejemplo, al Cine España que comentabas tú antes, porque anteriormente le había tenido bastante buen reconocimiento en el Festival de Londres. Y de ahí, digamos que fue la plataforma para que tuviese un estreno internacional, porque en Estados Unidos había sido un desastre, fue un fracaso de taquilla. Entonces, digamos que bueno, Carpenter se revistió bastante con esta aureola de director, autor, gracias a estas referencias innegables, ¿no? Nadie es capaz de poner en entredicho a Howard Hawks, Claro. y a una película como Río Bravo. La película, bueno, los que nos gusta mucho Río Bravo, podemos poner algún pero. Pero bueno, está bien. A mí siempre me caen simpáticos los directores cinéfilos, aunque no me gusten sus películas.
Y Carpenter, desde luego, le tengo mucho cariño precisamente por eso, porque es una persona apasionada y amante del cine. Por supuesto. Y eso ya, pues bueno. De Hawks, de Hitchcock y de John Ford. Sí, sí, de Aparte toda la de todos tradición. estos directores de serie B o Z, algunos de ellos a los que admiraba también mucho, o le gustaba su cine. Es evidente, la escena de Napoleón Wilson cuando explica que su padre le envió a la comisaría, a esta comisaría precisamente, está basada en una experiencia real de Hitchcock, ¿no? Que Truffaut ya documentó en las entrevistas. Cuando tenía 4 o 5 años, mi padre me envió aquí con una nota. Un detective la leyó y me dijo: encerramos a los niños que no se portan bien. Cuando se fue a llamar a mi padre, cogí el cortaplumas y grabé algo en su mesa de despacho. Durante muchos meses estuve temiendo que lo descubriera. ¿Por qué le envió a su padre aquí? Porque acostumbraba a soltar tacos delante de mi madre. Que a Hitchcock le enviaron y él cogió esa anécdota y la introdujo en el guión. O sea que ya eso es uno de sus detalles cinéfilos, Sí, ¿no? porque además la película, aunque es muy violenta y disparos y sangre a mansalva, pero luego es muy cándida. O sea, es una película muy ingenua, todavía juega con unos valores morales, éticos más que nada, que ya empezaban a dejar de estar de moda en los años 70, ¿no? O sea, esa lealtad de repente que es como del western más clásico, ¿no? De bueno, estamos aquí asediados por unos enemigos y fíjate que en cualquier otra película, yo el remake de esta película no lo he visto, pero no sé si será más o menos fiel. ¿Tiene un remake Asalto a la comisaría del Distrito Sí, 13? de hace 3, 4 o 5 De años. los 2000. Pues tendré que verla. Pero vamos, a mí lo que me gusta de estos enemigos que vienen, que son como los indios, ¿no? Que son, al final, nosotros cuando éramos niños y veíamos películas de indios y vaqueros, los indios lo veíamos como un solo indio, es decir, siempre era uno solo, aunque eran muchos, era uno solo, era un solo indio, ¿no? Que venían como una amalgama de indios al ataque, y estos son un poco como los zombies de George Romero. Sí. Una vez que pasamos de estos 4 individuos que inician esta revuelta, ¿no? Que hacen el pacto de sangre, ya se convierten en una hidra, ¿no? Son un grupo que van a morir. En la horda. En la horda, la hidra de la horda, muy bien De hecho, andan como apuntado. los zombies, van despacito, ¿no? Cuando uno Bueno, huye, hasta ellos que van van rápido, Sí, luego ya corren. No, además no pronuncian pero no hay palabra, ni una sola palabra de ellos. Y de Son repente un gruñidos, son como gruñidos. Aparecen los de que los se lugares oyen. más recóndidos, ¿no? Cuando el tipo trata de huir en el coche y aparece uno por detrás. Están por todos lados. Eso es fantástico ese en cuanto a concepto. suspense y... Ajá, sí. Sí. Es asombroso. Bueno, y es maravilloso. Bueno, una de las escenas de suspense más increíbles que tiene esta película es cuando esos 4 mamarrachos van en el coche cargando sus armas así, que me imagino que debió haber unas risas cuando Carpenter dijo, corten, ahí, acción. Todo en un silencio sepulcral ahí, y ya de repente hay un plano que sale la pistola así como por el coche, que parece como un dibujo de la Warner. Es un plomo como sacado de un dibujo de la Warner. Sale así como sale el cañón del pistolón. Y entonces luego viene una secuencia que es aterradora, que es a través de la mirilla apuntando a viandantes, ¿no? Gente, A un mendigo, un mendigo, una mujer. Aleatorios, a cualquiera. Sí, dices, madre mía. Y esa escena es tan brillante que piensas, y siempre que la vuelvo a ver me pasa, que va a disparar. Que es la pesadilla americana de vez en cuando, estos tiradores indiscriminados que matan, que matan aleatoriamente a... Como luego demostrará, a quien sea, escenas ¿no? más tarde lo hace, pero en ese entonces plantea esa tensión que luego de alguna forma puede justificar o no esa barbaridad que ocurre con la niña y el heladero, ¿no? Que es el detonante Que de nos lo lleva a que... la comisaría del Distrito 13. Bueno, ¿no? hay dos detonantes porque hay la masacre de pandilleros Claro. por parte de fusiles de la policía Sin que concesión. no identificamos y luego ya se focaliza la comisaría porque es donde se refugia el papá de la niña, el papá vengador, ¿no? Que se queda el más zombie de todos, se queda totalmente al helado, que hay un momento que te crees que está muerto también, Sí, que, que es como que le ha pegado una vegetal. bala, dices, ¿qué pasa con este hombre? Se ha Está ahí quedado- como tirado. Se ha quedado como una Es que no me lechuga. extraña si lo ves. Sí, a mí no, lo que es me una- sorprende es que los demás sigan... Es un accesorio de la Actuando. trama. No, hombre, lo sorprendente, una de las escenas más sorprendentes que tiene esta película, que a mí me sigue chocando cuando la veo, es que el padre coge la pistola del heladero, sale detrás del coche y deja a su niña ahí muerta. O sea, el hecho de que deje No a la es niña... creíble eso. Claro, dices, no puede ser. Hombre, que tu ira te lleve... Bueno, logra su objetivo, porque venga la muerte de su hija. De hecho, se carga al ejecutor. No, pero además Pero bueno, y el que muere de una manera súper ridícula, el rubio, como...
Bueno, pues me tendré que morir, me muero. Y se tira al suelo. Es que además hay como una elipsis que ha estado como persiguiéndolos toda la tarde y toda la noche. Horas y horas. Y nosotros como vacilándole, y yo digo, joroba... Y se escapan tres y dejan al otro, lo inmolan al otro. Lo divertido de esta película es que te crees que son 3, que son 4 y de repente son 100. De repente no sabes de dónde salen esos 100, pero están como conectados, ¿no? Telepáticamente. Por la música de John Carpenter, por ese sintetizador que utiliza. ¡Maravilloso! Sí, Por favor, si se meten los espectadores merece capítulo aparte. en YouTube, si se meten, verán versiones y versiones y versiones. Cuando alguien versiona tanto una música como versiones esta, disco, es además. que algo tendrá. De discoteca, algo versiones tendrá. disco, trans y todo eso. Hombre, y esta es la idea, el clásico de menos es más. El tipo tenía $6.000 para hacer esta película y dijo, voy a contratar a uno pudiéndolo hacer yo, con mi órgano Casio. Y va, lo hace, se mete en su garaje ahí, como Bill Gates, creando Windows, y ya está, y lo hace. ¿Y qué? ¿Y qué tiene? Pues una banda sonora que no se te olvida. O sea, la tenemos todas grabadas al fuego. Otras más elaboradas podrás olvidarlas, pero esta no. Tan, ta, 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 tan. Tan, ta, 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 tan. ¿A que sí? Mira, ponla, a ver, ponla, escuchémosla. Sí, sí, no, que me da miedo que vienen los zombies. Es que ya lo asocias, ¿eh? No, pero esto que decías de que de repente son 100, es que se nota que ninguno hemos sido pandillero de suburbial de una gran ciudad. Claro. Pero es así, es así. Pero sí de una pequeña. Son entidades gregarias. Yo llegué a conocer tuve el privilegio de conocer a un ex líder de pandilla de Madrid, de San Blas y tal, reconvertido en funcionario, en ordenanza y tal, un tipo encantador y delicioso. Y bueno, pues él me contó muchas cosas de la guerra de las bandas. Y las bandas en Madrid, digamos que en los 70, que estaban en auge, las liquidó justamente entre la droga y luego la transición política también, pero en el final del franquismo en Madrid había bandas y había príncipes, digamos, jerarcas, estructuras muy jerarquizadas, tipos como estos. No sé si tenían pistolas, yo creo que aquí alguna pipa habría, pero digamos cultivaba la violencia, evidentemente. La violencia física de cadenas, porras, puñetazos, y eran muy territoriales y tal. Todo eso es real y ha perdurado en los barrios marginales, como el aullido de expresión de los barrios. Entonces, Carpenter lo que hace, evidentemente, es jugar con eso, pero propone, a él no le interesa la sociología. Sí, él no profundiza en eso. Efectivamente, y yo creo que es una película que viene del cine, no viene de la vida. Exacto. Aunque luego el cine viene de la vida, evidentemente. Te remite pero... a los indios, te remite a las hordas de zombies. Efectivamente. De hecho, cuando mueren los chavalitos de barrio que se han unido a la venganza, al pacto de venganza hasta el final, hasta la muerte, cuando van muriendo mecánicamente no sientes ninguna emoción, ni ninguna pena, ni... Hay algunos que ves que son como adolescentes, como niños, en planos súper fugaces, pero no hay ninguna compasión, no hay ninguna empatía, son como zombies, son prescindibles. Sí, y de hecho el guión está muy presente en las líneas de los personajes que se concentran en la comisaría, porque son enemigos, Claro. o sea, son personajes muy dispares que se juntan ahí y todos tienen sus líneas y tal, y es Yo ese... veo a Hawks y a la comedia, el tipo de relaciones, porque bromean mucho entre sobre todo ellos. La secretaria, esta policía... Claro, Bueno, Hawks y además el cine negro de Hawks también. claro. Como tener y no tener. En algunas conversaciones entre la chica y Napoleón Wilson. Son un poco Bogart Vaca. sí. A mí también, la chica ¿verdad? me Sí. fascina con su cruzado mágico. Es fantástico esa Sí, presentación es que hacen tremenda. de ella, que se gira y que más de un espectador... Pues, Es como no. muy sexy años Sí, 70, ¿verdad? es sexy años 70, maravillosa, Sí, sí. maravillosa. A mí me encanta cómo se acerca ya. Y sale ya el encuadre, se fija en lo que es en Tiene algo de su mujer rostro, ¿no? fatal también, Sí, claro, sí, del cine. como contenida, como un poco... No, y ahí como Calculadora. entre Napoleón y ella se nota que hay algo. Hay Hay una algo. entrega mutua, tácita desde el principio, ¿no? Y yo creo que hasta el policía tiene algo con Napoleón Wilson, porque ya llega un momento que quiere salir a su lado. No, pero por una cuestión de honor, no por una cuestión de... Además hay una escena muy clara que es la del cigarrillo, cuando le pide el cigarrillo y ya se lo enciende. Eso es un homenaje total al cine negro. Napoleón es un seductor. Hombre, de hecho dice, Está claro. si tienes un cigarrillo, y dice no. Dice, si lo encontraras me lo traerías. Y dice, sí. El policía, o sea que tienen ya un código desde el principio, ya hay una complicidad entre ellos.
No sabes muy bien qué ha hecho este Napoleón ni dónde viene, pero te cautiva. De hecho, cuando por fin, después de pedirlo 1000 veces, alguien le ofrecen el cigarrillo, ponen un gesto como de sorpresa, ¿no? Como, coño, mira, un cigarrillo por fin, alguien me lo pido y me lo dan, ¿no? Es como y también es una metáfora erótica, porque Sí, el modo como ya de repente chasca la cerilla, ¿no? Sí, pero bueno, eso lo hemos visto... I light your fire, ¿no? Es fantástico. Es como muy sexy. A mí me encanta, esto es puro cine. La pena es que el talento de los he dicho talento, Sí. la interpretación de los actores no acompañe tanto. ¿Cómo eres? Qué truán. Bueno, el poli de color, el prota... Llámalo por su nombre, negro negro, maravilloso, como él el negro- hacía cantando Georgia. Exacto, pues El teniente Bishop. para mí hace un papel fantástico. Lo hace es decir, lo hace muy, Es convincente, sí, a mí me parece muy convincente. aseadamente. ¿Cómo se A llama mí- la a mí me película esta? resulta- Adivina quién viene a cenar. Esta con Catherine Hepburn. Sidney Poitier. Sidney Poitier, yo le veo muy Poitier, muy Poitier. Tiene un Pero fíjate, registro muy en Poitier. esta película yo no vería Está muy a Sidney. Poitier. ¿Eh? En esta película yo no veo a Poitier. No, yo no lo veo. No tiene el carisma para... Este es un policía estupendo. Vamos a ver, Yo, de hecho, la le habría primera puesto el escena en la pelo que más afro, aparece, la más primera boa. vez en la que aparece, le ha dicho Carpenter, tú, Silba. vamos a hacer como que estás tranquilo, ¿no? Sí. Vale, voy a silbar, venga. Se tira 10 minutos silbando. Y Unos sil- planos absolutamente ridículos de un hombre conduciendo y silbando, que dices, A mí me bueno, encanta. vale. las No, escenas- está escuchando lo las que- noticias, lo que perdona, te dice- está pasando una Sí, información. sí, sí, pero digamos que Cuidado. lo que siempre comentan en las escuelas de cine, ¿no? Hay que evitar las escenas de transición. Bueno, pues toma escena de transición. Pues porque tenía que rellenar. Silbando. Quería llegar a la hora 25. Pero y eso ya te está. prepara cuando silba, cuando van con la barricada, esa la escena final. Sí, sí, sí. Que Dice, se pone a silbar y "Es le dice al bonita". otro, disculpa, Yo le creo que pide el actor perdón lo que por sabía silbar. era silbar. Y entonces le dijeron, oye, mira, Me encanta. ¿tú qué sabes hacer? Esas escenas de Por favor, transición son David. Bueno, maravillosas. estas del principio porque la estructura del guión a mí me parece interesante. Cómo van confluyendo las historias hasta el objetivo final, que es la comisaría del Distrito 13. Claro que sí. Cómo está planteado ese montaje. Puro cine. Pues lo en que hizo mayúscula. Tarantino en Pulp Fiction o en otras Puro tantas cine, películas. puro cine. Ese tipo de David, estructura, puro quiero cine. decir. Puro cine. Que al final Señora, confluye. señora. La estructura es curiosa. De hecho, eso bebe un poco del tipo de novelas pulp, baratas, Sí. ¿no? Estas historietillas que yo sobre todo conozco un poco más por el cómic, pero que, bueno, que Es que, me da eran la un poco sensación- así. Perdón, Sí. tengo que parar El coloquio. Es que el coloquio, sí. Me da la sensación que no nos estamos tomando en serio una obra maestra del cine. Es que de repente, si es William Wyler o tal, y yo estoy hablando aquí por muchos espectadores que ahora me están escuchando y me están viendo y están pensando, oye, ¿esa gente se está riendo aquí de John Carpenter? No. Señores, señoras, yo estoy aquí para defender el honor de John Carpenter. No se preocupen. A ver, esto es cine en mayúscula, y es de un hombre que ama el cine, que adora el cine y que ha hecho cine durante 40 años, con mayor o menor fortuna, pero tiene una serie de clásicos y 29. digo títulos. 29 títulos, creo. Golpe en la pequeña China es un clásico indiscutible de todos nosotros, de cuando éramos niños. Yo era un niño y yo aluciné. ¿Tuviste Golpe en la pequeña China con Carl Russell? Un personaje maravilloso y divertidísimo. Su actor fetiche, uno de sus actores fetiche. La Cosa, clásico de terror donde los haya. Podemos decir que peor o que Thing. mejor, pero eso es un clásico, Maravilloso, La Cosa sí, sí. de Thing. ¿Sí o no? Que tuvo su remake precisamente hace 2 o 3 años e hicieron un tono, cogieron el tono de Carpenter. La película que se hizo después, La Cosa, que arranca exactamente donde acaba la de Carpenter, es increíble, un homenaje al cine John Carpenter. No, No confundir Christine, con el ases- Ente. Sí, el Ente, esa no es de Carpenter. Esa es australiana. Christine, el coche asesino. Maravillosa también. La noche de Halloween, otro clásico de terror. O sea, desde tiene una luego. serie de clásicos indiscutibles y es que parece que el cine de Carpenter no vale nada. Perdón, el cine de Carpenter es muy, muy válido. Y perdonad que me haya puesto Carpenter así, pero es Carpenter considerado en para vena. mucha gente un cineasta de culto. No, perdón, Y es que David, tiene- termino mi diatriba, pero quería decirlo porque Y es que da la tiene sensación muchos seguidores. de que no nos tomamos en serio el cine de Carpenter. Carpenter es cine en mayúsculas. ¿Cómo se nota que lo conociste personalmente en Sitges? Pues sí, lo conocí personalmente en Reconócelo. Sitges y ya me hubiera gustado. Ay, ya no Confiesa. se prodiga casi. Ya, no se Está- puede, ya el hombre Yo- pues está pues, en horas bajas, pero yo lo he dicho en este programa y lo diré siempre, que a los creadores hay que admirarlos por sus cumbres, no por sus valles. Y aunque él esté en horas bajas ahora, que está haciendo películas de baja estofa, ha hecho estas otras películas que acabo de nombrar, que yo creo que son clásicos indiscutibles. Y podemos continuar. Ahora yo, al hilo de lo que ha dicho Santi, Sí. un mérito que desde luego hay que reconocerle a Carpenter y que es innegable es el speech al que acabamos de asistir ahora mismo. Y es el hecho de haber sido capaz de generar a través de sus películas una parroquia tan fiel de devotos
entre los que yo no me cuento, es evidente, pero que no, me despierta curiosidad, igual que me pasa con otros cineastas con los que no congenio mucho, pero es verdad que de repente han sido capaces de generar en torno de ellos un movimiento muy fanático y que son capaces de aplaudir hasta su mamarrachada más grande. No, por supuesto. Memorias de un hombre invisible. Memorias de un hombre invisible con Chevy Chase y Daryl Hannah. Aquí estamos hablando ya de un componente sentimental, de películas que vimos cuando éramos pequeños y que estamos dispuestos a tolerar pasado el tiempo precisamente por ese componente sentimental. Que es verdad que muchas de estas películas recuperadas hoy en día, es verdad que todas estas películas que tú estás comentando, yo las vi en su día y me gustaron y me fascinaron. Pero también es verdad que a veces llevo grandes decepciones al volver a recuperarlas ahora. Pero una pregunta, David. ¿Es pura nostalgia la revisión de Asalto a la comisaría del Distrito 13? ¿Es una película ante la que cualquier espectador, nuevo o viejo, quiero decir, que la haya visto ya anteriormente, en un momento dado siente la tentación de apagar la tele e irse? Yo creo que no. Es una película que te atrapa. Son 90 minutos de emoción a 24 imágenes por segundo. Definición del cine, según Samuel Fuller, y que nos transmitió Godard. Y yo creo que eso es John Carpenter. Yo creo que lo que sí es verdad es que esta película sí que te atrapa. Y es verdad, allá estoy completamente de acuerdo, porque yo fui capaz de verla de un tirón. Sí. Pero al verla había varias sensaciones que recorrían mi cabeza, por así decirlo. Una de ellas era, la principal era, ¿será verdad lo que estoy viendo? O sea, ¿todo esto es cierto o es una broma? No. Y entonces necesito seguir viendo porque digo, no me puedo imaginar cómo puede terminar esto. Es una especie de curiosidad malsana. Esa es la primera. Y la segunda es... o sea, es una mezcla entre incredulidad y curiosidad, ¿no? De decir, bueno, pero ¿cómo van a atar todos estos cabos que se están, ¿no?, desplegando a lo largo de la película? Y estos personajes, ¿cómo se van a hilar y todo eso? Y luego, sobre todo, esta curiosidad por el final. Entonces, bueno, lo que tiene es verdad, estoy completamente de acuerdo, que es una película que te atrapa. La música, yo, por ejemplo, que es una música como muy hipnótica. Yo es una música que... A ver, yo no comparto el entusiasmo, a mí personalmente no me gusta nada. Pero por otro lado, estoy deseando volver a escucharla porque digo, no me puedo creer que esta película tenga esta música. Y entonces estoy deseando volver a escucharla simplemente para cerciorar algo que estoy escuchando dentro de mi cabeza. Sí. Pero por otro lado, o sea, es como... Mira, a mí me recuerda un poco... Pero es sintetizador, yo creo que es Mellotron. Sí, no, completamente, es un piano eléctrico. Es Mellotron. Es un piano eléctrico normal y corriente de la época. Es alucinante. Pero eso me pasa también con las películas de Ed Wood, por ejemplo, que las estoy viendo y digo, no me puedo creer lo que estoy viendo. John Carpenter con Ed Wood, por Dios. Es que, a ver, señoras y señores. Nos está faltando el respeto, faltando a John. Es que, vamos a ver, no se puede admirar a William Wyler, a Billy Wilder y a John Carpenter. Sí, claro. Son tres vías diferentes para hacer cine, buen cine mayúsculo, y a Groucho Marx, y a Leslie Nielsen, y a los hermanos Zucker, y a Steven Spielberg, y todo cabe como en el Euromillón, todo cabe, porque todo es cine. Al final Robert Zemeckis, Dios mío, Robert Zemeckis, beso por donde pisa ese señor, que le engañó a Roger Rabbit. Relicario y todo lo demás. Es decir, que no, quiero decir que, es que no se puede... Pero también es verdad que esta película... Me ofende pensar que el espectador se puede hacer una idea que nos estamos riendo de... Lo que te mantiene absolutamente sentado en el cinturón de seguridad en la butaca de tu sofá o donde sea, es el hecho de dos dudas. Primero, si van a salvar el pellejo o no. Si va a llegar el séptimo de caballería a tiempo, etcétera. Sí. Y va a haber rescate de algún modo. Número uno. Y luego dos, ¿qué va a pasar con Napoleón? Claro. Porque todos queremos que se libere. ¿Qué trabajo le había costado decirle métete por la tronera? Claro, vete. Sí. Queremos que se vaya, pero no aceptas. Se lo merece. Efectivamente, pero al final... Sube al patíbulo. Efectivamente. Pero es como lucidez, desde el principio no intentan, porque hay otra variable de guión argumental, que es que en un primer momento se hubieran unido a los asaltantes. También. Los dos presos. Pero no. Aunque los asaltantes pegaban tiros a mansalva, a diestro y siniestro. A todo el que estaba ahí. A todo lo que se meneaba. Sí, eran como la horda. Era la horda. Era la horda. Pero en un momento dado podían haber pactado, oye, que yo no soy, que me tienen aquí preso, que me van a... No, porque a ver, dentro de la comisaría había
héroes clásicos, antihéroes, pero es que había alimañas, es que Sí, eso sí. no era humano, no era humano. No te puedes... Era es la un noche de poco los muertos vivientes. Y además ya se juega con el concepto de que dentro de la ley también hay personajes reprobables, ¿no? Estos primeros el alcaide que aparece al principio, tan cruel, el otro policía que le custodia, también que le va fastidiando. en ¿Es fin. policía o es cazarrecompensas? El que lo lleva en el autobús ese. No, es un policía en la especial, buseta. ¿no? Policía, sí. Es un policía Al especial. final, esos eso lo lleva trabajos- la Que horda. parece que va a tener más protagonismo, Sí, no. y de pronto Ahí- acaba- Se lo carga la horda Mira, enseguida. en eso es que te reconozco que hay, evidentemente, hay flecos sueltos en el guión. Yo creo Evidentemente. que ese se va a los servicios y ya no aparece más. En un momento dado como que se va Sí, y no le desaparece. pegan ni tiro ni nada. No, es verdad. Es que no le ves ni morir siquiera. No le ves morir. Dice, Yo creo pero que no lo se le nombran ve. en el texto, yo creo que dicen, a ver cómo resolvemos No, esto no estoy en muy producción. seguro. Es que son tantas muertes que ya se pierde uno, ¿no? No, bueno, la escena del tiroteo es apabullante. Toda la escena, Totalmente. me refiero a esa primera con silenciadores. Chuc, chuc, Sí, chuc. sí. Esa escena es muy sorprendente porque nunca se había visto algo así en el cine, de un tiroteo con silenciadores. Entonces, ves cómo se van destruyendo el mobiliario y es ahí. Además, es una escena que la alarga lo justo, pero que tampoco se hace pesada. ¿no? Es Hay un pesada. plano maravilloso en que se ve amenazante. estático la oficina, que ya no hay, está todo sembrado de cadáveres, no se ven cuerpos Sí. ni personas, un plano fijo así. Y se ve pum, 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 y de repente sale como unos folios volando, pum. Sí, y ya, Típico petardo con mecha lenta. y remite, y de repente el último tiro, pum, y salen otros 2 o 3 papeles. Me ha encantado cómo harían ese efecto, ¿no? Bueno, una que cuerdecita. se nota que es una película muy barata, Un pero... tío tumbado y... Oye, pero reconocedlo, si fuerais Fuera vosotros de los plano. artífices de esa película, anda, que poco bien que os lo habríais pasado haciéndolo. Eso no hay duda. O sea, y yo creo que el hecho, sí, aquí estamos porque amamos el cine. Y eso además se nota en la película, es una película hecha desde el gozo. Desde el gozo absoluto. Y todos los actores están ahí soltando sus líneas Pero y se la ahora han yo pasado tengo que decirlo, bomba. la pena es que no esté mejor escrita, que no esté mejor dirigida, porque el guión es Además, infame. es su segunda película y está muy esta mal le abre dirigida. su siguiente película sería La noche de Halloween, que es un clásico indiscutible del cine terror, que se puede revisitar y ver con menor o mayor fortuna, pero ahí queda. Y luego llega la cosa, o sea que... Y luego adaptó Tuvo- varios Kings. Sí, de Stephen varias King, novelas de de Stephen Christine, King. El coche asesino, La niebla, que hizo una versión posterior, Frank Darabont, brillantísima. Frank Darabont es un director indiscutible y posiblemente... Que La niebla, en cierto modo, es un remake de Asalto a la comisaría, porque es el supermercado ese que hay una niebla una mezcla, sí. onírica que los tiene retenidos. También, y de alguna tal, forma que- ya apunta. Hombre, La claustrofobia es uno de sus temas. ella iba hacia el terror en La boca del miedo, Claro. con Sam Neill, increíble película, De todos maravillosa modos, película. Hay una cosa que yo también viendo la película y luego pensando más sobre ella, yo creo que también la argucia de Carpenter, porque es un tipo muy listo, Desde es luego. haberse revestido de estas referencias tan clásicas y tan innegables. Claro. Pero yo creo que viendo esta película, para mí hay películas a las que se parecen muchísimo más, que eran muy recientes en el tiempo y las hemos visto aquí, como Tarde de Harry Perros. Sucio, por ejemplo, hay una Las influencia películas de Clint Harry Eastwood, Sí. La Huida. Los perros de paja. No, Tarde de Perros, la del Tarde asedio de Perros, también sí. al banco perdón, ya, con ya. Al Pacino. Con Al Pacino, O sea, sí. yo creo que esta película bebe directamente de eso, que eran películas de 2 o 3 años antes. Sí. O sea, participa un poco Sí. de esa estética también, Sí. de Sí, ese pero tipo de es cine. Es totalmente distinta. Quiero decir, No, pues a mí me recordaba en tiene una- muchos ¿sí? aspectos, a varias películas. También a La Huida, me recordaba muchísimo en los También, tiroteos. Get Away, sí, maravillosa O sea, yo película. creo que... También de los 70 La Huida, ¿no? Claro, mentar a Howard Hawks es ganarse la simpatía de todos los cinéfilos. Bueno, tú lo puedes Pero- inventar, pero luego no conseguir... Claro. Es decir, eso tampoco es garantía de que Mira, el Yo creo producto que no lo final consigue. vaya a hay Yo una creo que se cosa- parece mucho más a Peckinpah, por Quiero- ejemplo. Quiero, Para mí quiero, es decir, evidente. quiero decir algo. Hay una cosa indiscutible, es que Carpenter desarrolló su propio estilo. Carpenter ya no es Hawks, ya no es Hitchcock, ya no es Suspense, ya no es Carpenter. De hecho, se atreve a poner su nombre en las películas, cuando dice, Los vampiros de John Carpenter. O no Pues sé una qué. estrategia comercial. Esa es decir, no, pero de todos modos, Porque Carpenter... sabe que gente como tú vais a ir a... No, Claro, no, no, sea no, cual sea pero la película. Carpenter tiene, claro, ¿no? Para identificarla por si ha perdido el estilo, ¿no? Que por si lo ha perdido. No, pero... Tiene conciencia autoral, sí. Sí, por supuesto. Mira, es que estaba... Forma parte de una tríada muy especial de directores Sí. que son David Cronenberg y también, Wes Craven. también. Les llaman las 3 Cs del terror Sí, de los y años Roger 80 Corman, Sí. George y A. 90. Romero, yo Sí. creo que pertenece un poco a esa estirpe de directores de películas de serie B que hacían cine un poco más arrastrados por la pasión que por la fama o el presupuesto. Por supuesto. Hay una Pero película yo creo que maravillosa. Cronenberg
desde el principio empezó a hacer cine de... Es que Cronenberg para mí es diferente. Marginal, al principio pero... sí, pero ahora ya... Pero no de bajo presupuesto. ya hace muchos años ya. Vale, están en dos niveles diferentes, eso es cierto, es indiscutible y que tiene películas... Cronenberg tiene grandes, películas clásicos, estupendas, además de las estupendísimas. últimas. O sea, Pero bueno, tú tampoco hay que ser coges, muy mira, la lejos. mosca, tú coges la mosca y coges la cosa, y para mí la cosa y la mosca están al mismo nivel. Para mí están en el mismo punto de clásico, de terror, cómo lo tratan, cómo... Pero no subas tanto las manos. No. La cosa y la mosca son dos grandes películas. No, pero está subiendo más la mosca. No, la mosca cosa, la moscosa, la moscosa, la moscosa, la mucosa, la mucosa. Mira, después Es que las dos películas van de mucosa. Se han metido en la misma cabina y ha salido la mocosa. Bueno, ¿qué iba a decir? Tiene una película maravillosa, Carpenter, que se llama Están vivos, que es una película increíble que recomiendo a todos los espectadores que la busquen en internet o la compren en su videoclub o hagan lo que sea, pero consíganla y mírenla. Están vivos, clásico indiscutible de Están terror vivos y ciencia nosotros ficción. pronto vamos a estar muertos como No acabemos el programa, como no acabemos. Como Bueno. no acabemos ya, así que Santiago, por favor, dinos con qué escena te quedas. Bueno, hay una escena que es sorprendente y que es muy reprobable por la violencia en sí. Jamás se había visto matar a un niño en el cine o de esa forma tan cruda en la que muere este niño. No es que sea mi escena favorita, es la escena que más me impacta por su crudeza, por cómo está hecha, pero no la escena en sí. No la muerte en sí de la niña, que está hecha de una frialdad y ese personaje que es realmente amenazante desde que aparece. Ni la mira, siquiera tuerce un poco la pistola y la... Es el preámbulo a la escena, toda la escena del heladero, esa tensión del coche para arriba, el coche para abajo, el otro coge la pistola, pero se relaja. Entonces, tú fíjate cómo ha hecho Carpenter, te presenta a estos personajes en un diálogo muy simpático de que van a ver a la madre o a la a su mujer, o a su tía o a quien sea que van a ver, que se pierden en ese barrio. Entonces, ya desarrollas un mínimo de empatía para que esa escena sea muchísimo más impactante cuando ocurre, ¿no? Porque piensas que esa niña va a tener algún tipo de desarrollo y no, simplemente ha aparecido para... Además, en la forma en la que lo hace, ¿no? La amenaza ya está presente y ella se olvida el sabor, La vainilla, verifica ¿no? la vainilla. Hecho doble no sé de qué, vainilla. Vuelve. Entonces, todo cómo está contada esa escena me parece increíble. Aunque bueno, tiene un montón de escenas que me parecen increíbles como están hechas, pero esa en concreto es sin duda la más impactante. Es el detonante de todo lo que pasa después. Antonio. Pues yo me elegiría una que de pasada la hemos comentado un poquito, que es la del convicto de color, cuando huye, hace el intento de robar el coche, porque es experto en robo de coches y tal, y parece que por una vez va a tener éxito en su vida, porque es un perdedor nato. El pobre. Pero bueno, se cumple el adagio ese de no voy a poner en peligro mi brillante trayectoria de perdedor por un pequeño éxito de mierda. Y bueno, pues nos pega el susto el pandillero que está escondido detrás y lo abate. Esa escena... Luego al final se recurrió mucho a ese tipo de escenas en las películas de terror de los años 80. De hecho, yo siempre miro cuando me meto en el coche detrás. Bueno, es que es un homenaje yo creo a Romero o algo anterior. Sam Raimi en la de Arrástrame al infierno, la escena esa del parking maravillosa con la anciana sin dentadura, que me parece igual, con un paneo, apareces con un paneo y está ella detrás. Bueno, esa es una película que tienen que ver los espectadores. Todo un recurso para asustar a los amigos, no hay nada mejor, David. Otro maestro Sam Raimi, ¿eh? Por supuesto. Y seguramente John Carpenter influyó en Sam Raimi, seguro. Ajá. Forman parte de la misma familia. Horda. Lo que está claro, Horda. Más viejo Carpenter, ¿no? Más mayor. Sí, es más mayor. Vamos a ver, mi escena favorita. Parece que complicado. le cuesta. No, me gustan... Hay tantas, ¿verdad? Sí, me gustan esos toques de humor que tiene la película, de los diálogos. Pero especifica, David, especifica. No, pues los típicos chistecitos mójate. no fumes, que te va a matar, al que está condenado a muerte. Ese tipo de juegos con el diálogo. Hay una cosa absolutamente delirante. De repente, el convicto negro, como le llamáis vosotros, que dice, el choclo, ya estamos con el choclo. Dices, el cholo, Simeón. Que yo estoy viendo la película y digo, no me puedo creer lo que estoy oyendo. Y de repente elabora una teoría absurda sobre una cosa que se llama cholo y que eso da pie a justificar la situación. ¿Un cholo? Muchacho, te has quedado blanco como la pared. En ningún momento me ha hablado nadie de un cholo.
Está bien, ¿puedo saber qué significa? Y dices tú, madre mía, qué de copas llevaba Carpenter cuando escribió esto. Ese tipo de cosas me hacen gracia, me hacen mucha gracia. Bueno, nos tenemos que Por ir favor, ya. sacad las pistolas. Usaré esto, por favor, plano general, porque voy a tirar esto. Voy a tirárselo. Por favor. Bueno, nos vamos Sí, al antes de cine que... con el cine, mirad no, qué bonito. no somos nosotros amigos de la violencia. No. Nos gusta mucho John Carpenter. violencia estética, la pero violencia eso estética. es. Estética, cinematográfica, es todo figurado. Todo es esto todo es ficción, es todo teatro, mentira. cine, ya Claro, saben, sí. espectáculo. Una ilusión, una bonita es una ilusión. ilusión, es verdad. Ni nosotros. Nos vemos la próxima semana, hasta entonces.